Hola chicas, un saludo para todas. Mi nombre es Adelina Valdivia de Sucre, de Bolivia. Muchas gracias por estar aquí, las que han podido estar conectadas en este momento y las que vayan a revisar los audios más adelante. Igual muchas gracias por su tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme o hablarme al interno o en el grupo social. Siempre trato de preparar los audios con anticipación, de modo que pueda revisar un poco el contenido, depurar y hacer la charla concisa, clara y principalmente por cuestión del tiempo, para no ahondar y extender demasiado en los temas. Siempre queda algo pendiente por hablar, entonces no duden en escribirme. Esta vez he elegido un tema que es como desde una perspectiva muy personal, es más bien esta vez que quería compartir con ustedes mis vivencias a lo largo de estos años que ya llevo en la industria y espero que les sea de utilidad y que sobre todo les sea interesante. Y bueno, comencemos. Bueno, las que ya me conocen y las que han tenido la oportunidad de escuchar mi primera charla saben que llevo ya un tiempo estudiando y buscando mi propio camino y tratando de sumergirme lo más posible en este tema de coctelería sustentable, lo cual no ha sido para nada fácil y es un concepto amplísimo que abarca muchos aspectos y muchas partes de la producción y de todo el trabajo como barra. Entonces, no ha sido para nada fácil y ha generado que andando por el mundo, yo hablando de ecología y sostenibilidad, siempre termine siendo la oveja hippie del equipo. De por sí, integrarte a un nuevo equipo siempre es un desafío porque llegas a un círculo social y laboral que ya está marcado, que ya está cerrado, se conocen entre ellos, son amigos entre ellos, trabajan juntos, saben cómo trabajar juntos, saben cómo moverse juntos. Entonces, eh, ser la nueva, la extranjera, y aparte la que ha viajado, la que mochilea, de por sí de etiqueta de hippie, y hace un poco, depende, que bueno, las propuestas que vaya a tener o algo sean vistas con menos seriedad. ¿Por qué les comento todo esto? En realidad, porque esa es la idea de esta charla, que les cuento las cosas como van y trato de darles los tips que me están ayudando a mí para rebatir todo esto. Porque sí, soy la oveja hippie del equipo. Me he tomado un año sabático, lo que quieran. Pero eso no significa que el tiempo de estudio que llevo hasta ahora y todo lo que estoy tratando de ahondar y todo lo que las propuestas que estoy tratando de desarrollar, vayan a ser justamente desechadas o descartadas por no considerarse serias. Entonces necesitamos rebatir eso. Está bien que te vean de hippie y se rían, pero de todas maneras que tomen tus propuestas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahora, el momento en el que estoy, en este preciso instante, en Harrison de Green, el bar donde trabajo en Dublín, estamos en un cambio de menú. Entonces, es la oportunidad perfecta para desarrollar las propuestas. Por muy hippies que sean nuestras propuestas, cuando nos integramos a un equipo nuevo, las tenemos que presentar de una forma profesional, porque es lo que somos profesionales en la industria. Entonces, puede ser que las pongas por escrito, que las digas así nada más, charlando con el manager, qué sé yo, pero las pones en una forma profesional. Y la principal, digamos, desde el punto de vista gerencial, lo que más hace a una propuesta seria y confiable es hablar de costos. Si hablas del impacto en costos de la propuesta, en realidad cualquier gerente, cualquier manager, cualquiera del equipo mismo, te va a tomar con mayor seriedad. Entonces,
¿Qué pasa con nosotros, con Harris on the Green? Estamos trabajando un menú nuevo, la propuesta 2019, a partir de mediados de enero ya, y para reemplazar el menú 2018 que teníamos. Nuestro menú 2018 tenía 32 cócteles en el menú, pero los años previos, los menús anteriores, han llegado a tener hasta 70. Tenemos un menú de 2011, cuando Harris fue galardonado mejor bar de cócteles de Dublín, que es un libro de cócteles, parece un libro de recetas. Entonces, para hacer una propuesta nueva, no basta con tener una buena idea y ya tengo la buena idea, tengo la idea de los costos, tengo la idea de la implementación, tengo todas las ideas. También necesito conocer el lugar y no hay forma de que yo conozca a Harris si he llegado aquí en septiembre y empecé a trabajar en el bar en septiembre. Entonces, no sé nada de la historia anterior, no sé nada de qué era antes, no sé nada del primer día que he puesto un pie en el bar. He leído el menú y me he enterado de qué sirven y qué sé yo, ¿me entienden? Entonces, mm, como que si quieres hacer una propuesta seria y que seas tomado en serio, pues tienes que leer antecedentes y tienes que estudiar no solo tu propuesta, no solo tus técnicas, no tienes que estudiar solamente tus métodos o tus recetas, tienes que estudiar el mercado del lugar y el lugar en sí mismo. Entonces, ¿cuál era la realidad de Harris en 2011 cuando fue galardonado? ¿Qué tiene este menú de cócteles? ¿Cuál era la propuesta en ese momento? Y, y por qué fue galardonado en ese momento, cuál era la situación del mercado en ese momento. Entonces, entender todas esas preguntas, responder todas esas preguntas, hacer todo ese viaje en el tiempo a un pasado que sin duda cualquier dueño quiere alcanzar nuevamente, ser galardonado, ser considerado mejor bar de cócteles de nuevo y qué sé yo, retomar todo eso. Tienen 3 galardones en total como mejor barra de cócteles. Obviamente el propietario quiere más galardones porque eso le otorga al bar cierto estatus que a él le da la oportunidad de cobrar más por sus cócteles y de generar mayores ganancias, que es lo que queremos, o sea, es lo que el dueño quiere, obviamente siempre. Y entonces, estudiar todo eso, entender toda esa realidad y qué sé yo, como manejar esa realidad como si tú hubieras estado ahí, entenderla, te da una arma poderosa para poder hacer una propuesta que sea realmente productiva, realmente satisfactoria para todos, para ti, desde tu idea, desde tu concepto, desde lo que quieres integrar como yo, coctelería sustentable, y para el dueño que eh, quiere ver ganancias y para el mercado que quiere consumir algo de calidad, que quiere el consumo, ¿no? Para el mercado. Antes de venir aquí a Dublín, estaba trabajando yo en Uruguay, en un resort en Punta del Este. En el sur sabemos que, bueno, los lugares como Punta del Este son lugares de veraneo, son de temporada. El verano termina y termina la temporada y termina todo lo demás. Entonces, en el resort yo trabajé 2 años. El primer año fue el verano 2016-2017. Trabajé en realidad como apoyo y como bartender. Y, pero tuve la oportunidad de ver la fluctuación, de entender. Por primera vez, en mi primer verano, no sabía nada, no sabía qué temporada es, digamos, sé que el verano es temporada alta para Punta del Este, para la zona, pero dentro de la misma temporada ellos tienen una temporada alta de temporada,
que es la primera quincena de enero. Entonces yo no tenía la más mínima idea de eso, no tenía idea de nada, porque era mi primera vez ahí. El segundo verano, 2017-2018, fui contratada como bartender principal. Entonces ya tenía como más poder de decisión, ya tenía como más, digamos, llamemos como le decimos, voz y voto en las decisiones de menú, de ventas, de para eventos, por ejemplo, yo era la que decidía la propuesta, ellos solo con el cliente decidían los cócteles que se van a hacer y yo decidía el garnish que lleva y la cantidad de botellas que necesitamos y en fin todo el manejo para los eventos. Eh, entonces ese poder en Punta del Este significó que por primera vez yo pudiera en una barra que no fuese mía, en una barra en donde yo solo estaba trabajando para alguien más, yo pudiese implementar técnicas o qué sé yo, sencillamente decidir que el garnish va a ser una cáscara de naranja reciclada de las que exprimimos para el desayuno y vamos a reutilizar también las de los limones que exprimimos todo el día y vamos a reutilizar los limones de la cocina que ellos usan solo la ralladura y que nosotros necesitamos el jugo, entonces vamos a reutilizar eso y vamos a servir el Tom Collins con jugo de limón, de lima en lugar de limón. Es una pequeña variación, vamos a hacer una combinación, le vamos a poner eh, ácido, oh, se me fue, pero mayor para hacerlo mayor, para darle mayor acidez, como es el propio jugo de limón, que es la diferencia con el de lima, y en fin, todas esas pequeñas variaciones o pequeñas decisiones que en realidad la gerencia no quiere tomar, no quiere venir el gerente en persona o qué sé yo, mi jefe de alimentos y bebidas a decidir si hacemos rodajitas de limón o solo medias rodajitas. Entonces, son pequeñas cosas eh, que al mismo tiempo, digamos, han sido como el primer escalón en el que he podido pisar firmemente para implementar técnicas para comprobarme a mí misma en realidad, tal vez, que el desperdicio cero es posible. Pero, mmm, ¿qué pasa en este momento de mi experiencia? En este momento de mi experiencia, es mi segundo año en Uruguay, sé qué temporada es alta y sé cuánta gente tengo trabajando conmigo. Todos amigos míos, todos gente maravillosa, todos me pueden ayudar si lo necesitamos, pero la producción para este evento, el reutilizar todas estas cáscaras, el reutilizar todos estos elementos y el hacer todo esto que les digo, significó 2 días de trabajo para nosotros. Eh, y, y bueno, sí, era un evento masivo, eran como 200 o 300 de cada cosa, 300 cáscaras de naranja limpias, 300 de limón, 300 rodajas de limón, de lima, 300 de esto y como 20 litros de jugo y cosas así. Y puede haber, o hubiese sido una producción más corta, un par de horas, qué sé yo, con un equipo más grande, o en fin, pero eh, ¿por qué nos tomó 2 días? Porque el lugar no va a poner un trabajador adicional para limpiar cáscaras de naranja. Si es más rápido, solo poner rodajas de naranja, es lo más rápido y funciona y sirve. Y si no, utiliza naranjas frescas y solo pela las cáscaras y es más rápido y mucho más fácil que tener las cáscaras sin pulpa y empezar a limpiarlas. Te toma mucho más tiempo que tener una naranja
sólida y solo pelar con un buen pelador bien afilado, la pelas en segundos. Mientras que limpiar una cáscara de una naranja que ya ha sido pasada por la máquina, que, que es un proceso más tedioso, que necesita un poco más de tiempo y que necesita, la gente necesita, digamos, cierta técnica para poder hacerlo sin maltratar demasiado la cáscara, porque perdemos más y más y más aceites cada vez y en fin. Entonces, y luego hacer una producción de óleo sacrum o de alguna tintura o de alguna, eh, qué sé yo, para equilibrar la pérdida de aceites y para perfumar, ya que no tenemos, la cáscara ya no es fresca, entonces ya no tiene el perfume. Son muchas cosas que implican y, eh, como les decía, todo este proceso de reutilización. Son muchas cosas que se van aumentando y aumentando al proceso. Entonces, el evento que teníamos nosotros, yo sabía que era en medio de nuestra temporada más alta. Entonces, es el momento en el que estás trabajando un turno de 14 horas sin descansar. Tienes media hora para almorzar, 15 segundos para ir al baño cada 6 horas y es todo el tiempo libre que tienes y el resto del tiempo estás, haciendo cócteles, estás sirviendo gente, las meseras están corriendo con las mesas, estás haciendo cafés, estás en el servicio. Entonces, ¿en qué momento en esta temporada más alta de la temporada puedo encontrar yo el tiempo para hacer toda esta producción? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de hacer una propuesta. En realidad, tiene que ser propuestas reales, tienen que ser, propuestas posibles. Y nosotras necesitamos tener el conocimiento suficiente del movimiento del negocio, de saber cómo el negocio funciona, de saber, las fluctuaciones del negocio, del mercado del negocio, para entender cuando nuestras ideas no son sencillamente hippies y son sencillamente fáciles de descartar y no son tomadas con seriedad, y cuando realmente, nuestra propuesta se vuelve seria y profesional y efectiva. Entonces, tenemos que encontrar un límite, tenemos que hablar con nuestro equipo, por mucho que, eh, bueno, de regreso en Uruguay era tal vez más sencillo porque yo era bartender principal, entonces tenía cierto poder de decisión, como les decía, y también era, el equipo era maravilloso, y todos eran mis amigas, era mi segundo año ahí, fui recibida con mucho cariño y teníamos ese vínculo de amistad que aunque estén ocupadas, se ponían a ayudarme con esto y qué sé yo, el turno de la noche que ellas a veces, tienen un poco menos de trabajo porque ya la piscina cierra, qué sé yo. eh, Uno conoce al equipo, conoce cómo trabaja y conoce, eh, que ese cariño también que tienes, ese vínculo de amistad también, hace que bueno, ellos, se brinden sin que tú necesites pedirles a ayudarte y vean que tienes mucho trabajo y bueno, y eso me ayudó bastante en Uruguay para poder llevar a cabo muchos de los pequeños cambios que hicimos a lo largo del verano para implementar algunas técnicas de reutilización, trabajar con la cocina, como les decía, el vínculo de amistad con la cocina, ir y hablar directamente al cocinero y no tener que pasar por todo el proceso de ir y dar la propuesta al chef y qué sé yo. Solamente ir por detrás, hablar con el cocinero que es amigo y que me guarde esto, que me guarde aquello, que si tienes esto, que si tienes aquello, si exprimes los limones, no botes la cáscara y en fin. Entonces, eso facilitó algunas cosas. ¿Qué pasa en mi momento actual? Harrison de Green es una barra que tiene
una propuesta muy clásica, tiene un mercado muy exigente y tiene un manejo, una gerencia que no está muy abierta y que significa un filtro con el dueño. Entonces, el dueño le gusta la propuesta de coctelería sustentable porque, porque sí, como propietario, él quiere ver las mayores ganancias y hablar de un cero desperdicio y el máximo aprovechamiento de recursos significa reducir en cierta forma algunos productos base para algunos, qué sé yo, en lugar de tirar a la basura el café del filtro y, y usar grano fresco para hacer un sirope de café, reutilicemos el café del filtro que ya lo has vendido, técnicamente ya has tenido ganancia de ese café y lo hacemos un jarabe y el grano, en lugar de hervirlo y tirarlo a la basura, lo sigues vendiendo como cafés. Entonces, como que lo que era basura te está dando un nuevo beneficio, una nueva ganancia. Entonces ganas doble, ganas del café que has vendido y ganas de el desecho que ha quedado de ese café, convertirlo en un jarabe de café, en un aromatizante, en fin. Hablar de esa propuesta con cualquier propietario le va a encantar porque ve mayores ganancias en todas partes. Pero ¿qué pasa en Harrison de Green? Tengo el filtro de la gerencia que ve la otra parte, la parte del manejo de gente, que no tenemos, o sea, cada persona en el bar, en el restaurante y en el equipo tiene ciertas responsabilidades, tareas, tiene ciertas tareas que cumplir. Entonces, la gerencia es la que se encarga de disponer qué tareas son para cada persona, para cada parte del equipo. Entonces, ese filtro hace que la propuesta tenga que ser un poquito diferente, tengas que modificar la idea, como la propones, no es solo en base a ganancias. En base a ganancias le va a gustar al dueño, pero en base a procesos es que le tiene que gustar a la gerencia, porque la gerencia quiere acortar procesos y un poco eh, efectivizar el proceso en realidad. La gerencia también es, en mi caso ahora, en Harrison de Green, es a la que más le interesa respetar los estándares. Porque la estandarización de procesos y la estandarización como negocio en general, mantener tú un estándar de calidad, también de alguna forma estandariza el mercado. Tu mercado siempre va a ser el mismo si tu calidad siempre es la misma, y si tu calidad siempre es la misma, tus precios van a poder ser siempre los mismos o más altos, y así. Entonces, la propuesta de nuevas y nuevas y nuevas ideas genera una desestandarización, porque hasta ahora los cócteles los hacemos así. Cierta parte del equipo ha estado trabajando estos cócteles ya por lo menos todo el año que dura el menú. Entonces ya tienen estandarizado el proceso, tienen estandarizada la cantidad de azúcar, la cantidad de agua, la cantidad de grano de café, la cantidad de esto, la cantidad de aquello, cuánto le pones, cuánto le quitas. Está todo estandarizado, el sabor siempre es el mismo, el mercado siempre está contento. ¿Qué pasa con nuevas propuestas? Tienes que hacer nueva capacitación, tienes que hacer todo nuevo, empezar todo de nuevo, y los estándares se ven afectados porque la gente vieja tiene que aprender nuevas cosas, y a veces es como complicado batallar con una persona, con un bartender senior que se hace así y no se hace como tú dices. Entonces, es importante siempre escuchar las opiniones, respetar las opiniones, encontrar un punto medio donde el estándar de calidad del negocio no se vea afectado, donde
el mercado esté contento y donde el trabajo no sea mayor para todos, para el equipo. Nunca tenemos que olvidar, es lo primero, respetar los estándares, respetar el negocio en sí mismo, el concepto del negocio. Eh, a veces a veces nos gana el impulso de sentirnos grandes mixólogos, y que no está mal. Me explico que eh, simplemente a veces no es el lugar ni el momento, ¿me entienden? Es como, pues sí, la coctelería que hacíamos en Uruguay, en Punta del Este, no va a ser una coctelería súper fina. No voy a hacer un Manhattan, un Martini, que sí hacía, la verdad, en la noche, o en el lobby bar, sí servimos Manhattans, Martinis, estás con el aire acondicionado, tenemos el piano, qué sé yo, la misma barra inspira un aura diferente, y el trato es completamente distinto. Los whiskies que servimos en el lobby bar son completamente diferentes, qué sé yo. Es otro momento, otro lugar, y puede ser una propuesta muy distinta. La coctelería que hacíamos en la piscina, la gente está a 37, 38 grados bajo el sol. La gente quiere algo frozen, quiere algo refrescante, quiere un mojito, quiere una caipirinha. Entonces, el momento y el lugar es lo que establece el tipo de coctelería y el tipo de propuesta. Y eso también es respetar los estándares. No puedo llegar a un bar como Harry's, que es inspirado en un estilo New York, que tiene lunes de jazz y que tiene un estilo de coctelería como muy clásica, y proponer cócteles que tienen mezclas súper exóticas, solo por el ímpetu que nos gana de demostrar los grandes mixólogos que somos. No tenemos que olvidar que nos debemos a los clientes, y el negocio depende de los clientes, depende del mercado, nos debemos al mercado. Entonces no podemos imponerle a nuestro mercado una propuesta que a largo plazo lo único que va a hacer es disgustar al mercado y va a hacer que el negocio pierda clientela. Entonces sí, es divino. Vemos videos en internet y nos parece extraordinario, magnífico, inspiracional, todo, y queremos repetirlos, y queremos hacer lo mismo que hemos visto en un video de Luca Cinali, de Martina Bresnanova. Quiero hacer lo que hacen en el Nightjar, y está bien. O sea, no se trata de cortarnos la creatividad y no pienses en nada y solo hacer lo mismo de siempre. No, está bien buscar soluciones creativas, pero la propuesta tiene que ser acorde y las ideas tienen que ser reales. No tenemos que divagar en ideas de qué sé yo, como un sombrero servido en un sombrero y con un cherry flotando y qué sé yo. También por cuestión de un poco de los tiempos, porque el mercado muchas veces, el mismo mercado establece el tiempo de espera que ellos son capaces de dar. Harry's on the Green es un lugar que trabaja una capacidad de hasta 500 personas con una sola barra y dos bartenders. Bueno, tenemos dos barras, pero una sola barra de cócteles y dos bartenders en una sola barra de cócteles. Entonces, los cócteles, la propuesta de cócteles que tiene que tener este tipo de barras, tiene que ser acorde a esa capacidad, a ese nivel de producción que tiene la barra. Punta del Este teníamos capacidad de entre 250 y 300 huéspedes en el hotel, que no dejaban el hotel, por lo menos 100, el 50% de
de esa capacidad, jamás dejaba el hotel. Y desayunaba, almorzaba, cenaba y dormía en el hotel por una semana, como la gente en un crucero, por ejemplo, que está ahí y sí se va a la playa un rato después del almuerzo, después del desayuno, y luego vuelve y qué sé yo, hace un par de actividades, pero es fluctuante. La mitad se va, la mitad se queda, la mitad vuelve, la mitad se va, y siempre tienes un flujo constante de más de 100 personas y más de 100 caipiriñas y más de 100 mojitos y más de 100 daiquiris y, y luego el lobby bar que es como muy de negocios y la gente tienes como 50 cabezas durante el día. Entonces esa fluctuación, ese nivel de producción, más el concepto que tiene el lugar, como les decía, el estándar en general, la idea en general que es el lugar, tiene que darnos la base sobre la cual trabajamos nuestra propuesta, respetando estándares, respetando niveles de producción y explotando nuestra creatividad para adaptar toda nuestra propuesta, que creo que en realidad eso demanda más creatividad que hacer una propuesta re loca. Yo creo que demanda muchísimo más creatividad hacer una propuesta real y buena, que no tenga que caminar 50 veces a la estantería para servir 10 ml de cada botella que tenga ahí en la estantería, o que no necesite un mise en place que me tome 2 horas, que primero tengo que cocinar a fuego lento y luego hervir y luego filtrar y luego volver y luego aumentar y luego macerar y luego reposar una semana y en fin. ¿Entienden? Los estándares no solo abarcan los de calidad, que obviamente siempre tenemos que mantener, de servicio, respetar el mercado, las edades del mercado también, que un mercado más joven quiere una propuesta muy distinta que un mercado más mayor. Y ay, perdón. Y los tiempos de producción, como les decía, los tiempos de producción y los tiempos de servicio, que si trabajamos en una barra más chica, donde, qué sé yo, la barra es como el principal atractivo, digámoslo así, que la gente viene y qué sé yo, viene a vernos hacer el cóctel, como seguramente muchos hacemos cuando visitamos barras importantes con grandes bartenders, que tú quieres ir a verlos trabajar. El proceso en sí, todo el proceso mismo de hacer el cóctel toma tiempo, pero disfrutas ese tiempo de ver al bartender haciendo y las técnicas y la forma, como viendo un video en internet. Pero cuando tienes una barra diferente, un nivel de producción diferente, donde la gente quiere más que nada probar y que les guste el cóctel, no tanto como el proceso, no tanto como el espectáculo de hacer el cóctel, sino el cóctel en sí mismo. Entonces el tiempo de producción y el tiempo de servicio tiene que ser el estándar, ¿no? que nosotros necesitamos perseguir y estandarizar. Que si nuestra propuesta demanda 10 días de producción para los sirops y para esto y para aquello y mantener, qué sé yo, guardar el desecho de café por una semana en una caja que se está llenando de moscas al lado de la barra donde no tienes espacio, entonces desechemos esas ideas y busquemos ideas que hagan que el tiempo de producción no varíe, sea el mismo tiempo de producción,
lo mismo que te toma hacer un simple syrup, que te tome hacer un jarabe de cáscaras de, qué sé yo, de, de restos de piña, qué sé yo, que te tome el mismo tiempo, de modo que el tiempo de producción no varía. Y el tiempo de servicio lo mismo. Si te toma 3 minutos a 4 hacer y servir un cóctel cualquiera, que tu nueva propuesta no vaya a tomarte 15 minutos hacer. Por eso es importante entender que la cuestión de costos y tiempo es la puerta por la que tenemos que entrar y acercarnos a nuestra gerencia y al propietario, porque el tiempo es dinero, y mientras encontremos métodos de producción y de servicio y técnicas y la propuesta misma en sí tome menos tiempo y menos costos, va a ser mejor aceptada por todo el mundo, por el equipo, por el dueño, por la gerencia, por todo el mundo, incluso por el mismo mercado. ¿Quién no quiere llegar a un lugar y poder ordenar un cóctel y que les tome lo mismo que les tomaría destapar una cerveza y dártelo, y que sea riquísimo y que sea una propuesta súper ecológica, ambiental, las cosas? Entonces, cada lugar en general establece procedimientos y tiempos de producción y todo eso, y quién hace el mise en place. En Uruguay nosotros pues hacíamos el mise en place en cada turno. Entonces yo entraba en mi turno y hacía el mise en place para mi barra, para mi turno, y yo sabía que necesitaba yo durante mis 8 horas de trabajo, y sabía yo que quería yo durante esas 8 horas de trabajo, y en fin, podía, y de hecho lo hacía, si tenía algún rato libre, empezar el mise en place de las chicas para la noche, que es mucho menor porque cierran las barras en Punta del Este, cierran la barra y bueno, atiende solo la del lobby, que es como mucho más chiquita. Entonces en realidad no necesitas un mise en place muy grande, una producción muy grande. En general no trabajábamos jarabes de frutas de ninguna clase, todo era fruta fresca, entonces es solo pelar y hacer. Entonces era reutilizar las cáscaras para decoración y utilizar jugos y frutas frescas, y ese era mi mise en place, y hacer jarabe simple de azúcar, y ese era todo mi mise en place. Entonces era como una producción mucho más simple, no necesitas a nadie. Harrison de Green tiene una producción de jarabes, de cócteles de autor, de pulpas, de un montón de cosas que requieren de una persona adicional para hacer esa producción. Entonces es importante, cuando piensas en cuestión de costos y tiempos, ¿quién es esa persona que hace el mise en place? ¿Está capacitado para hacer las ideas que se te ocurren? Porque se me ocurre hacer, qué sé yo, nosotros hacemos nuestro propio vodka de vainilla y nuestro propio vodka de raspberry, infusionando. Entonces, exactamente cuánto tiempo tiene que infusionar esta persona, está capacitada para infusionar. Teníamos una producción de bitters porque teníamos una persona que trabajaba en la producción que estaba capacitado para hacer bitters, que entendía eso y qué sé yo. Entonces al negocio le significa quizás mayores costos tener una persona
realmente calificada para hacer ciertos procesos de la producción que tomen demasiado tiempo o que requieran demasiado esfuerzo o que realmente requieran de un profesional. Entonces, si piensas en procesos mucho más sencillos, fáciles, la persona que vaya a hacer la producción puede ser el mismo barback, el mismo bartender del turno de día, puede ser cualquier persona que se le pueda capacitar rápido, que se le pueda dar un recetario. Todo siempre tiene que estar por escrito en un libro, en la barra, y, y entonces al negocio no le significa un mayor costo, no le significa mayor tiempo, y a la persona que haga la producción tampoco. Entonces es importante entender esta parte en cuestión de tiempos y costos, que cómo es nuestro negocio, cómo es nuestra barra, quién hace esta producción, la hago yo personalmente. Entonces bueno, me puedo hacer las ideas más locas que yo quiera, porque es mi propia idea, es mi propia producción y yo la quiero experimentar y yo la quiero hacer, y siempre todo por escrito. Si un día mis niveles de producción aumentan, voy a tener la capacidad de contratar a alguien más, de enseñarle a alguien más, de explicarle a alguien más. No hay que olvidar que tienes días libres o te puedes enfermar, entonces que alguien más pueda hacerlo y que no le tome más tiempo y que no le tome más esfuerzo ni nada, lo mismo. Entonces, genial, son como para depurar ideas. Tenemos que pensar en estos aspectos, ¿me entienden? Son como tips para saber qué proponer, qué podría ser efectivo proponer. Tenemos que ir depurando en base a todo esto. Bueno, para terminar, creo que todas queremos trabajar en ese bar soñado, ¿no? Todas queremos tener ese bar soñado. Yo comencé mi carrera en 2011 con un proyecto personal. Empecé yo teniendo mi propio bar, mi propia barra con mi pareja en ese entonces. Bueno, yo vengo de una ciudad que es universitaria y turística al mismo tiempo. Entonces tiene mucha propuesta nocturna, mucha vida nocturna, mucho bar, mucho todo, para lo chiquita que es, comparada con otras ciudades más grandes. Pero la propuesta que teníamos nosotros al principio, o sea, era porque a mí me gustaba ir de bar en bar y me gustaba la vida nocturna. Se me ocurrió la maravillosa idea de tener un bar y no lo vi, lo veía como un negocio, pero no lo vi como lo que era realmente, no como lo que significaba tener un bar. Pensaba simplemente, 4 sillas y una mesa y les pones una cerveza y la gente está feliz, y es todo cuestión de música. Y sí, teníamos conciertos, teníamos música en vivo, teníamos una propuesta muy temática, teníamos una coctelería muy ochentera, muy ochentas, noventas, lleno de azúcar. Todo tenía blue curazao o licor de menta, shots dulces, todo dulce, de modo que la gente no sienta el sabor a alcohol, pero se emborrache. ¿Qué es lo que uno quiere cuando tienes 20? Quieres tomar algo que sepa muy rico y que no sepa mucho alcohol, porque como que estás empezando a tomar, no estás acostumbrado al alcohol, y aparecer ebrio en tus primeros 20 pesos porque no tienes plata. Entonces, esa era nuestra propuesta al principio. Y bueno, vino a mí la gente de IEM, participé en un par de torneos, empecé a leer mucho, leía mucho desde antes de tener el bar, empecé a sentir la pasión y todo eso, y como que me di cuenta de que mi propuesta no era lo que yo quería, no me reflejaba como yo empezaba a ver la coctelería. Entonces cambiamos la propuesta, la cambiamos radicalmente. Abrimos un café bar, mucho más sencillo, donde la barra era lo principal y ya no, digamos, la barra en una esquina y lo principal era el escenario como en el anterior bar. Entonces nuestra propuesta fue muy distinta. Me fui a estudiar a la escuela coctelería. Empecé todo al revés, empecé teniendo mi bar y sin la más mínima idea de nada, para ir estudiando. Duramos 3 años con la propuesta del bar,
gané varios torneos y todo lo que quieran, pero me di cuenta de que en realidad nunca había trabajado yo para nadie más, que siempre fui yo, que siempre eran mis decisiones, eran, pues si me parecía que era una buena idea, yo la implementaba y me daba igual. Y el mercado, bueno, en una ciudad chica, en un lugar chico, como que el mercado a veces se pone más fácil, en general tus amigos siempre vienen, en general, qué sé yo, la gente ya te va conociendo y siempre está ahí, y luego que fui embajadora de Casa Real, eso facilitó mucho las cosas. Tenía la fama de ser imagen de marca para Casa Real, de estar en televisión, estar aquí y allá, y entonces como que el mercado era sencillo, lo que sea que yo proponga, el mercado lo bebía, y yo conocía mi mercado, y, y bueno, y la cuestión de costos, producciones, lo que sea, era mía y solo yo. Entonces fue que decidí que tal vez necesitaba un tiempo y necesitaba ver más allá de mi propia nariz, de mi propio bar, de mi propio negocio. Entonces a veces pensamos que nuestro bar soñado es nuestro bar, tiene que ser propio, tiene que ser mío, de, porque quiero yo tomar todas las decisiones que yo quiera y hacer yo todo lo que yo quiero. Y llega un punto en el que, como yo les digo, sí, yo podía decidir lo que quería y qué sé yo, y el mercado a veces lo aceptaba fácil, pero eh, cada lugar donde trabajamos, cada lugar donde terminamos estando parados detrás de una barra, podría ser nuestro bar soñado. Muy a pesar de que todas nuestras ideas no son aceptadas, no se trata de eso. En realidad, a ratos el trabajo consiste simplemente en el servicio al cliente, y eso es lo que nos olvidamos muchas veces, y lo que yo olvidaba cuando era propietaria de mi propia barra, que yo me debo al cliente, es lo que he elegido yo. El servicio en gastronomía, en coctelería, es para el cliente. Yo hago el cóctel que el cliente eh, quiere beber, y a veces te pones en una mentalidad como muy cerrada de pensar, ah, pero el martini no se hace así, y mi martini de signatura, mi martini de marca, mi martini de autor, mi martini de autor es especial porque es así, y si no lo hago así y no te gusta así, bebete otra cosa. En cierta parte sí, de cierta forma sí, dicho de alguna otra manera es cierto, pero no tenemos que perder nunca un equilibrio en el que entendamos que sí le podemos proponer algo distinto al cliente, si el cliente está abierto a escuchar algo distinto, y si entendemos que la variación es demasiado grande y demasiado complicada y demasiado difícil, entonces sí, se puede como que en medio que llegar a un acuerdo con el cliente y proponerle algo que no, entonces mejor bebete, este te va a gustar mucho más. Pero nunca dejemos que nuestra arrogancia nos impida a dar un buen servicio al cliente. El bar soñado es el bar donde estamos trabajando ahora. Y la más mínimo cambio, yo era la persona más feliz del mundo cuando todos mis compañeros de trabajo en Uruguay empezaron a ayudarme a limpiar las cáscaras de naranja, y se reían y me hacían bromas y me decían, ah, hippie, y ¿por qué no pelan naranjas como la gente normal y salvando al planeta? Y ahora es exactamente lo mismo cuando les digo en la barra, tiramos todas las naranjas, nosotros solo utilizamos la cáscara y la pulpa misma, la naranja entera, nueva, una vez que no tiene más espacios de cáscara, se va a la basura así como está. Entonces, lo primero que hemos hecho es hacer una mermelada de naranja para poner en un cóctel que tenemos de autor, y
Es tan sencillo como eso, solamente la naranja ya está pelada, solo la terminas de sacar, le pones la pulpa, le pones le pones azúcar, le pones un poco de canela, clavo de olor y la cocinas y tienes una mermelada. Entonces, que mis compañeros se ríen y me dicen hippie y me dicen, ay, sí, por tu idea de salvar al mundo y si salvamos al mundo, pero que de todas maneras te apoyen y que de todas maneras te, te siguen, aunque sea en una pequeña idea, una sola, muy chiquita, que sé que no va a salvar al mundo y sé que no va a ser Harrison de Green una barra sustentable. Siento que ha respondido a mi pregunta. He logrado de alguna forma integrar algo de coctelería sustentable en un menú sin morir en el intento, sin ser asesinada o sin llevar el negocio a la quiebra y sobre todo sin matar mis sueños y matar mis esperanzas. Eh, es mucho hace de cómo te acercas a la gente y mucho hace de cómo te proyectas en el lugar donde estás trabajando. Y aquí y ahora la barra detrás de la que estás, el bar donde estás, es tu bar soñado. Hazlo tu bar soñado, siéntelo tu bar soñado y vívelo como tu bar soñado. Y si sigues pensando en un proyecto propio, un proyecto personal y desarrollar tu propia barra, adelante, el máximo de los éxitos y que sea tu bar soñado también. Y bueno, aquí creo que termina todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que bueno, las experiencias hasta ahora hayan sido de utilidad. He tratado de abarcar el tema de la forma de darles como, qué sé yo, los tips que creo que podría servir en cualquier lugar, porque me parece que las gerencias y los dueños son muy parecidos en todas partes. Y bueno, cualquier cosa, algo que quieran compartir, estamos abiertos.